Bienvenidos sean todas y todos a este su programa El Expiatorio. Como cada semana me encuentro con mi querida Dolores Delgado en un tema bastante relevante, sobre todo para la discusión pública, referente a todo aquello que tenga que ver con la difusión de la cultura, del arte, de la expresión disidente, por ponerle algún apellido. Querida Dolores, bonita tarde, ¿cómo te encuentras? Hola, querido, muy bien. Aquí lista, como tú dices, otro tema interesantísimo como cada semana. Oye, pues platícanos un poco, ¿qué pasa con este músico que además hace uso de esta herramienta, que no es la primera persona que lo hace? Hay varios artistas que cubren su rostro con fines de reproducir discursos que apoyan a causas sociales. Platícanos, ¿qué está Claro. pasando con el perfil de Mick Rat ahora mismo? Bueno, actualmente eso está un poco más vinculado hacia la plataforma de YouTube, donde pues se hizo una censura en contra de este artista Mick Rat, como lo mencionas, quien desnuda a través de todo lo que publicaba en ese canal el poder y también el conflicto bélico de Medio Oriente. Y la verdad es que esto pues ya llevaba alrededor de 5 años este artista construyendo este proyecto musical, tenía su canal en YouTube, por supuesto tenía sus suscriptores, como nosotros lo tenemos en nuestra audiencia, y la verdad es que aquí la acusación o lo que viene a justificar esta plataforma es hacer apología de organizaciones criminales violentas. Y pues bueno, la realidad, como comenté en esta introducción, pues es básicamente cantar sobre el conflicto bélico de Medio Oriente. Aquí también abre un poquito o me deja pensando, ya me dirás tú, el término tan colonialista de Medio Oriente, medio para quién, como dicen, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, aquí la verdad es que algo que es muy cuestionable es que no hubo espacio para una réplica por parte del artista, tampoco un derecho a la defensa. Y hasta cierto punto en una vida creativa, que es desaparecida en segundos, comentaba que tenía más de 5 años construyendo este proyecto y se le desaparece en una cuestión de segundos bajo una decisión opaca de un algoritmo manejado por personas con un nombre y un apellido. Y esto pues básicamente relataba lo que pasaba en este conflicto y lo hacía desde canciones, lo hacía desde su arte, y hasta cierto punto esta censura se dirige solo hacia quienes se atreven hasta cierto punto narrar la otra cara de lo que está sucediendo. Y la verdad es que el castigo no acabó ahí. Migrat creó un nuevo canal con unas pocas canciones, y también a los pocos días YouTube volvió a eliminarlo, y no solo lo vetó de la plataforma, sino también le prohibió tener nuevos canales, aparecer en los de otras personas e incluso tener presencia indirecta. Básicamente fue un destierro digital de por vida, por así decirlo, ¿no? Y como lo comentaba, pues la acusación es apología de organizaciones criminales violentas, y en otras palabras se pudiera decir que es cantar sobre la resistencia, que es cantar sobre lo que está pasando, la realidad, y cómo hasta cierto punto buscamos a través del arte empezar a concientizar. Entonces, pues básicamente fue una censura, no fue una casualidad, y pues aquí se supone o se interpreta, pues hay por supuesto personas de... pues desde distintas aristas involucradas, y empresas tecnológicas también, y departamentos que deciden pues cuál es el discurso que hay que promover, cuál es el discurso que hay que mantener, y también cuál es el discurso poco conveniente que valga la redundancia, conviene censurar, ¿no? Sí, resulta bastante complejo porque yo lo asimilo en términos de neoespionaje. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, Mick Rat es un cantante particularmente oriundo de Mallorca, España, quien decide usar pasamontañas justo para poder hablar de conflictos alrededor del mundo, pero particularmente lo que corresponde a lo que ocurrió en Palestina. Esto le atrajo diferentes casos de censura, pero ¿por qué esto puede ser calificado al mismo tiempo como espionaje? Bueno, muy sencillo, la manera en la que tú puedes exiliar discursivamente a alguien vía redes sociales es a través de los prompts, los indicadores que tú usas y el reconocimiento de voz. Habrá que ver cómo se desarrolla, sobre todo me interesa la parte jurídica, seguro también a ti.
¿Por qué? Porque ¿qué puedes apelar en cortes internacionales? Bueno, el registro ilegal de tus biodatos, en este caso la voz, para reconocer los mensajes al respecto que no hacían apología del delito, sino que contaban otra arista de un conflicto bélico ocurrido en una región particular que es bastante compleja. A partir de aquí es muy complejo llegar a una conclusión. Porque las fuentes principales que usa los canales de YouTube como este son principalmente la lista de organizaciones de la OFAC, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las listas de la Unión Europea, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, ya directamente la OFAC por sus siglas en inglés. Y en algunos casos también las agencias nacionales, es decir, por ejemplo, hemos visto involucrado en estas decisiones el M15 británico o el CCS canadiense. Es decir, se apelan a normativas principalmente de Estados Unidos. Es decir, en esta construcción de lo que se puede o no decir, básicamente Estados Unidos como gobierno tiene dos votos contra el resto de listados que pudieran estar involucrados en estos casos, en donde se decide prácticamente desaparecer una persona de la web. ¿Cómo aplica YouTube esta práctica? Bueno, según la política oficial, es decir, las partes que son públicas, porque aquí hay dos niveles de análisis, lo que presenta la empresa como su documentación de estipulaciones de margen mínimo para contrarrestar o apoyar ciertos discursos, y otra parte es como el back-end, es decir, el desarrollo de programación. Tuvimos también casos en los que a la empresa X, por ejemplo, se le señalaba por haber sido configurada de base como una plataforma con tintes raciales, por decirle de alguna manera. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú subías una fotografía de dos personas, es decir, si nos subíamos una foto, tú, Dolores, y yo, tú por ser blanca ibas a ser el foco de la fotografía. Y esto se decidió en el backend de la plataforma de X, es decir, podríamos llamarle incluso racismo programado, es decir, aquellos vicios de la humanidad que tengan las personas que configuren tanto el front como el backend del desarrollo web de cualquier sitio, pues impondrán estos criterios que no necesariamente son públicos. El problema con casos como el de MIGRAD es que las listas gubernamentales no siempre distinguen entre un grupo armado y un partido político o una resistencia local. También hablamos en repetidas ocasiones de lo ocurrido en los años 70 y 80 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que aparecía en las listas OFAC como una de las organizaciones sancionadas, ¿no? Cuando evidentemente todos quienes habitamos México sabemos que no es eso, y salvo lo fue para la OFAC durante un periodo de tiempo determinado. De tal manera de que estos listados no son precisos y se deberían de apoyar en el resto de listados para saber si los nombres son replicables o no. Pero como no hay una coordinación global de sanciones, es decir, los países hacen uso político de estas sanciones, generar un criterio resulta verdaderamente complejo. Por ejemplo, si un artista, periodista o activista menciona o defiende una causa o un pueblo como pudiera ocurrir en Palestina, Siria, Kurdistán o cualquiera de los conflictos armados de los que hemos sido testigos, los algoritmos pueden asociar ese contenido con apologías de ciertas organizaciones sin necesariamente estar haciendo esta apología. Aquí hay otro elemento de complejidad. La mayoría de las veces esto ocurre bajo advertencia, es decir, las plataformas y constantemente te están avisando si tienes algunas palabras que pudieran interrumpir la indexación del video o la navegación regular. Independientemente de esto, no hay regulaciones globales salvo los tratados que se firman de libertad de expresión, que han sido bastante escuetos. Es decir, ni siquiera el caso de Julian Assange fue calificado como censura. Las cortes internacionales hablaban de una cosa, pero al final del día se hacía la voluntad de ciertos, digamos, perfiles políticos, y no es hasta que la ciudadanía abraza las causas que, bueno, las decisiones políticas se toman. Esto es verdaderamente complejo porque estamos frente a un proceso en el que a nosotros nos dicen que es una sistematización sin tendencia cuando evidentemente la tiene.
¿Quién decide en última instancia? Bueno, formalmente YouTube ejecuta la decisión de eliminar el contenido del canal, pero la base legal y las referencias de que estos grupos pudieran ser calificados por alguna sanción vienen de los mismos gobiernos. Esto evita que tú tengas una confrontación directa con el sector privado. Este problema es verdaderamente grave debido a que la empresa como tal, al ser un ente privado, no está obligado a cumplir parámetros de libertad de expresión, no está obligado a cumplir los requerimientos que hacen listas en sus políticas de usos y condiciones, y es por eso que en la comunidad internacional constantemente se habla de la necesidad de implementar medidas mínimas de responsabilidad hacia las empresas, es decir, todo aquello que tenga que ver con la regulación de empresas y derechos humanos en la en la comunidad universal o en la comunidad internacional se denomina como business accountability o rendición de cuentas corporativa. Pero recordemos a la audiencia que los únicos que han firmado acuerdos sobre debida diligencia de las empresas es la Unión Europea, con escasas o casi nulas regulaciones hacia el poder capital, siempre favoreciendo a estos grandes márgenes del capital y desfavoreciendo el arte y la cultura. Esto es gravísimo, porque además es un fenómeno que se repite durante los procesos de represión. Recordemos el 2 de octubre de 1968 en México. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en México en contra de un movimiento cultural que no necesariamente era político, era un movimiento configurado principalmente con bases estudiantiles que hacían presentaciones de libros, círculos de lectura, manifestaciones públicas en las calles, y veamos en lo que terminó. Y esto me da pie para hacerte la siguiente pregunta, querida Dolo. ¿Hasta dónde en realidad podemos esperar que la libertad de expresión aparezca en un entorno en donde las empresas, bueno, lo estamos viendo, hacen lo que quieren a pesar de las legislaciones que se les han impuesto? Pues es que pareciera que el borrado ya está presente en todos los contextos. En esta ocasión el borrado es digital y el objetivo es totalmente político, es silenciar la resistencia en todas sus formas. Y algo que mencionas que llama mucho la atención es que cuando se está incumpliendo alguna norma en algún canal, en alguna plataforma, pues siempre da un aviso, ¿no? O incluso hay que tener de manera pública y de manera accesible cuáles son estas normas, pues justo para no incumplirlas. Y en este sentido, simplemente se va a silenciar, se va a censurar sin rendir ninguna cuenta, sin rendir ningún proceso transparente. Y esto es lo peligroso del caso de YouTube, porque actúa como juez, como jurado, como verdugo y no le rinde cuentas a nadie. No está este proceso transparente y tampoco le da al artista la posibilidad de defensa. En esta ocasión le tocó a Mikrat, mañana puede tocarle a cualquier persona que alce la voz contra un poder. Y las y los artistas que cantan sobre injusticias sociales, también los activistas que están denunciando alguna explotación laboral y todas estas voces que buscan ese tipo de plataformas para hacerse escuchar, pues básicamente están a un clic de ser borradas bajo acusaciones como tú lo mencionabas, ¿no? La apología de organizaciones criminales. Y mientras tanto, pues la mayor plataforma de video del planeta sigue beneficiándose de la publicidad de, de gobiernos con actividades de corrupción, con asesinatos, gobiernos que están saqueando y que hasta cierto punto son actividades que ellos deciden monetizar, pero cuando se trata de denuncia, cuando se tratan de verdades incómodas, ahí no. Entonces, el que un músico desaparezca de Internet por hablar de un tema eh, que está pasando en la actualidad sobre un tema que le ocupa, pues ya no es un accidente, es un aviso, ¿no? Entonces, esto sí es preocupante. Es hasta cierto punto desde una postura muy unilateral, muy autoritaria, y el que no se dé un aviso, pues es peligroso, porque entonces lo que para mí, en un supuesto como artista, yo decida borrar si la persona que está liderando, que toma las decisiones en ese tipo de plataformas, y en esta ocasión como YouTube, pues no lo ve conveniente, no lo ve pertinente, simplemente me va a bajar mi contenido. Es importante recordar que hoy en día muchos artistas se benefician a partir de la monetización de quienes están interactuando con este tipo de canales. Entonces ya no solamente se está silenciando
una voz, ya no solamente se está bloqueando un proyecto, sino también se está bloqueando la fuente de ingresos de muchos artistas que están optando por este tipo de plataformas digitales para hacerse escuchar y también para mantenerse tanto vigentes como económicamente. Aquí aparece un poquito de teoría de marxista, ¿no? Las herramientas del opresor no servirán para liberar al esclavo. Exacto. Es verdaderamente complejo porque en términos de censura, los, los acuerdos no están dichos. La censura es una forma de control del discurso que limita ideas, que coarta libertades, que borra imágenes, voces que puedan circular libremente, es decir, atenta contra la creatividad de la humanidad. Es por eso que se habla en muchos foros, sobre todo de activistas y de periodistas, sobre migrar de los sistemas privativos a los sistemas de software libre. El problema es que el software libre todavía no es autosostenible, es decir, no hay un esquema de monetización en el que las personas puedan verlo como una opción. Para mí particularmente es verdaderamente preocupante esto que está ocurriendo con Micrat porque me dedico al 100% al periodismo y mucha gente de mi comunidad o de mi gremio, por decirle, odio la palabra gremio, pero eso somos, ¿no? Aunque no Del nos comportamos, medio. el medio, pues mucha gente del gremio decidió que esta era la plataforma para evitar la censura del Estado, ¿no? O la censura previa, porque hay diferentes tipos de censura. Y mucha gente durante el auge de los denominados youtubers o influencers vieron en estas plataformas una ruta de escape en donde dependías de tu creatividad para generar audiencia y de tu talento para comunicarlo, que esa audiencia se quedara. Ahora vemos que hay palabras que impulsan o disminuyen el tráfico en redes, no sin antes hacer un comercial, por favor, interactúen con este video, denle like, aviéntense los comerciales, porque eso ayuda a que más personas puedan tener estos mismos espacios y denuncien cuando ocurre un caso de censura. Yo en lo personal preveo que en algunos años simplemente estaremos migrando de una plataforma u a otra, perdiendo audiencia, perdiendo fondos y bueno, estarás, digamos, validando alguna especie de oportunidad de libertad de expresión en cada una de las plataformas que vayan saliendo. Y la gente que se alberga en YouTube ahora ya tiene como, digamos, más oferta para la monetización, aparecen otras redes como TikTok, aparece Discord, Claro. aparecen un montón de plataformas que ya te dan alguna opción de monetizar, ninguna tan eficiente como lo hizo en su momento YouTube. Sin embargo, estamos viendo este proceso de crecimiento de las libertades dentro del aparato que cantarroneaba o que se difundía como el epítome de la libertad de expresión. Es decir, en estos espacios sí se puede decir tal o cual cosa, bueno, siempre y cuando vaya de acuerdo a aquello que se estipula en esta normativa de la que hablaba en un inicio, de las listas de sanciones globales que no necesariamente corresponden con la realidad. ¿Qué pasa cuando el periodismo se enfrenta con esto? Un espacio en donde lo innombrable es también lo real. Querida Dolo, como última reflexión, estamos a minutos de cerrar el programa. ¿Qué pasa en un entorno en donde la prensa ya no cabe en los medios tradicionales, pero tampoco cabe en Internet, pero los espacios de denuncia y activismo cada vez son menores? ¿Qué nos depara al periodismo al poco tiempo? ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, realmente la censura, estas estrategias políticas que se puedan tener contra el periodismo o hacia el periodismo, mejor dicho, es algo que ha estado presente desde su existencia, ¿no? Siempre están estos grupos de poder, estas personas, tomadores de decisiones, como les queramos llamar, que están buscando influir en cuál es la información que se está compartiendo. Al final, si se están teniendo estos espacios, estas plataformas, estos canales digitales, hay que aprovecharlos. Si se bloquean, si se censuran, si se limitan, pues se van a abrir otras opciones también y hay que estarlas utilizando. Y al final, esta censura no es un error técnico. Cuando se censura no simplemente es hay que callar a la persona, hay que callar cierto mensaje. Es una estrategia política y esto también invita mucho a la reflexión de quiénes realmente están alterando los algoritmos, cuál es la información con la que estamos interactuando, qué sí y qué no aparece en estos canales en los que nosotros tenemos interacción, ya sea en las redes sociales o en los medios de comunicación. Y si bien es algo
que la gente sabe, que todos nosotros sabemos, que siempre hay un grupo que decide eh, cómo, cómo se hace llegar esta información, pues por supuesto que cuando lo ves de manera tan explícita, pues es importante cuestionarlo. Entonces, yo me quedo con eso. Yo creo que la censura no es algo que de manera eh, así esporádica se realice, no es un error, es una estrategia política y hay que tenerla siempre presente sobre la mesa. Hay que seguir utilizando los distintos canales, todas las opciones que se nos presenten y, por supuesto, estar abrazando las luchas que, que ya sea el medio de comunicación, que el periodista en su individualidad considere que tiene que abrazar y que tiene que defender. Las nuevas regulaciones pendientes sobre libertad de expresión tras la aparición de las redes sociales, ojalá algún gobierno de izquierda, si es que existe, se diera cuenta de la urgencia de despenalizar los discursos. Pues de mi parte sería todo. Agradecerte, querida Dolores, como siempre, a la audiencia por estar al pendiente de lo Hasta pronto. Hasta luego.